¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Política para Llevar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima por allá en Houston? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Afortunadamente está un poco no tan riguroso como hace 2 semanas atrás, pero bueno, por lo menos ya se ve que hay cierta cercanía a la primavera, así que bueno, se agradece. Qué ¿Y tú qué bueno. tal? Pues igual estamos ya sintiendo un calorcito cada vez más fuerte aquí en la Ciudad de México. El frío está saliendo, pero todavía no hay que cantar victoria. Así Todavía hay es. que salir con con algún suéter, chamarra, chaqueta, no sé cómo tú le digas, Sí, 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 tal cual. pero ahí estamos, todo muy bien. Y nada, pues ya listos para platicar de las noticias que escogimos esta semana, que estábamos hablando hace un ratito, pues que hay un buen de cosas que contar, luego es difícil elegir, pero bueno, pues esperemos que esto que hemos elegido para esta emisión sea de su interés y no olviden, por favor, dejar aquí sus comentarios, sus preguntas en los comentarios de este video. Nosotros los podemos ver, los podemos poner en la pantalla y dialogar con ustedes sobre los temas que les hemos propuesto para esta noche de jueves. Muchas gracias, Norma Castellán, por estar viéndonos. Buenas noches también para ti. Y ¿Qué bueno, tal, Norma? Un sin gusto. sin más preámbulo, ¿qué te parece, Javier? Sí, vamos con el primer tema de esta noche, que Claro. son los resultados de las elecciones en Castilla y León, porque el pasado domingo 13 de febrero se realizaron las elecciones autonómicas de las Cortes de Castilla y León en España. En estos comicios se eligieron 81 diputados. Esta sería la primera vez que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pone en marcha una anticipación electoral, rompiendo el calendario electoral autonómico previsto para el cuarto domingo de mayo cada 4 años, tal como ya ocurre en Galicia, el País Vasco, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Pero, ¿por qué se comenta, Javier, que es necesaria una perspectiva nacional para entender la importancia de estas elecciones en la comunidad autónoma de Castilla y León en España? Sí, bueno, para empezar y hacer lo más potable posible este programa y este tema, ¿no? Hay que entender un poco que el sistema político y el sistema electoral español ciertamente fue uno de los, digamos, después de la transición, fue un modelo, de alguna manera, a seguir, sobre todo, fue una inspiración para los diseños electorales constitucionales que hubo en América Latina en la época de las transiciones. Eso es un tema interesante que en algún momento quizás pudiéramos tocar en profundidad, ¿no? Sin embargo, en el caso particularmente de Castilla y León, ciertamente Castilla y León ha estado, es una región caracterizada principalmente por un entorno rural. Es, digamos, buena parte de su geografía política es la llamada la España vaciada, ¿no? Esa España que ha ido migrando a las grandes ciudades y ha ido dejando digamos, como de alguna manera dejado en manos de la gente muy mayor la tenencia de la tierra y la tenencia también de la pertenencia a una gran cantidad de pueblos que bueno, gozan de una riqueza y un patrimonio histórico enorme, ¿no? Sin embargo, llama mucho la atención que ese segmento de España, así como también otras comunidades autónomas como Asturias o incluso el caso de Galicia, los partidos conservadores siempre han tenido, no tanto como en el caso de Galicia, pero sí ha tenido una presencia digamos, sustancial en el tiempo, ¿no? O sea, el PP, principalmente el Partido Popular, siempre ha tenido muy buenas elecciones en eso, sin hacer muchos esfuerzos realmente, ¿no? Y poco a poco los partidos, digamos, más autonomistas, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Unión Leonesa o por ejemplo ahorita un partido que tiene un nombre muy, muy peculiar, se llama Soria Ya, un partido tan particular que nada más los sorianos fueron los que votaron por ellos y aún así lograron escaños en estas cortes. Eh,
de alguna manera configuran un escenario electoral muy particular y que de alguna manera en España hay que también decir que España es un modelo de democracia muy descentralizado, exitosamente descentralizado, a pesar de la monserga que siempre cuestiona mucho el independentismo catalán, el independentismo vasco, pero a pesar de eso, España es un modelo de un sistema político bastante descentralizado en muchísimos ámbitos, en lo administrativo, en competencias, entre otras cosas. Y particularmente siempre se ha tendido a pensar que estas elecciones autonómicas no se tenían que leer en clave política de la región. Sin embargo, eh, esta situación que hablábamos en otros episodios, en la que los gobiernos en funciones han tenido un desgaste tremendo por efectos de la propia pandemia, el caso del gobierno español no ha sido la excepción. Un gobierno que ha tenido una coalición de izquierda que ha tenido momentos de importantes desencuentros y que, claro, ciertamente ha tenido un rendimiento muy deficiente en materia económica, muy deficiente en términos de bajar los niveles de gasto público, de hacer un poco más manejable las tarifas de la luz, los mismos productos de necesidades básicas para el español promedio, y también lo que muchos hacían temer, el impacto que ha tenido la pandemia en el consumo y sobre todo en el sector turismo, pues ciertamente ha encontrado en la incapacidad del propio gobierno de Sánchez, pues un aliciente para alimentar también a los grupos que hacen vida en la oposición. Y precisamente en ese sentido, en ese contexto de desgaste y de intentar, sobre todo del Partido Popular, intentar forzar aún más esa imagen de desgaste a través de esta elección eh, regional, el gobierno, el Partido Popular, que es gobierno en Castilla y León, hace este adelanto de elecciones, haciendo como una suerte de juego táctico para impactar impactar en un momento especialmente sensible de la economía, en un momento sensible con respecto a las referencias electorales a nivel nacional. Hay que considerar que para el año que viene empieza ya el clima preelectoral también en España a nivel nacional. Y precisamente en este contexto, el Partido Popular toma la decisión de hacer un adelanto electoral y en aquella elección del 2019, su principal aliado de gobierno era un partido de centro, que es una lástima que esté en franco, en peligro de extinción, como en el caso de Ciudadanos. Y esa alianza pues termina, digamos, fracturándose, y en la actualidad el gran ganador, a pesar de que, claro, el Partido Popular gana unos 2, 3 escaños más, sin embargo, el gran ganador de esta contienda es Vox, el partido de derecha. Y en ese sentido, pues creo que fue un esfuerzo, como un error no forzado, como llamando un término del tenis, ¿no? Un error no forzado, porque ciertamente la estrategia era más que todo debilitar al PSOE, que logra debilitar a PSOE, logra debilitar a Podemos, pero también termina en ese ejercicio, terminó casi desapareciendo a su aliado de gobierno, que era en su momento Ciudadanos. Entonces, claro, esto genera todo un nuevo escenario. Ahora, por supuesto, el Partido Popular puede seguir gobernando, pero ahora tiene que hacer alianzas con Vox, que viendo un poquito más la luz, abriendo el espectro, Vox es una fuerza política, para los que no estén muy orientados sobre este partido. Es un partido político de reciente cuño. Tuvieron una irrupción importante en las elecciones autonómicas de Andalucía desde el 2016, y ciertamente pues constituyen pues un actor dentro de la misma derecha, que reivindica los sectores más, de alguna manera, más confesionales, más nacionalistas, más anti-inmigración, y más de derecha, digamos, la derecha tradicional, ¿no? En este contexto, pues ciertamente también la pugnacidad que hay dentro entre Vox y el propio Partido Popular, que es el partido tradicional de centro derecha desde la transición, es una tensión intestina muy fuerte, digamos.
es como algo medio contraintuitivo porque ciertamente uno tendería a pensar, ¿no? Que siendo oposición ambos partidos pues deberían de buscar formas de generar alianzas, ¿no? Pero en realidad en el caso particularmente de esta elección de Castilla y León, en la que Vox consigue un repunte histórico, no ha tenido ningún, a pesar de que es la tercera fuerza después del Partido Socialista, después del Partido Popular y después del Partido Socialista, vendría Vox. En este sentido, pues todo hace pensar de que para que haya continuidad del propio Partido Popular, ahora va a tener que experimentar algo donde nunca había caminado, que es hacer una alianza política con Vox, y ahora pues, vamos a ver por primera vez a Vox en funciones de gobierno, porque claro, participar en una alianza política tendrá que tener algún tipo de presencia en la conformación de ese nuevo gobierno autonómico. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama, me parecía algo importante tomarlo como referencia, porque bueno, ciertamente yo creo que si uno examina también el comportamiento de algunas oposiciones, sobre todo cuando son gobiernos de izquierda y las oposiciones muchas veces desde la derecha, la falta de coordinación, la falta sobre todo de coordinación estratégica, sobre todo, ¿no? Es algo tan característico. O sea, en estos días hace poco hablaba con un amigo mío que vive en España, un colega mío me decía, bueno, yo creo que la oposición venezolana y la de España están ahí peleando cabeza a cabeza a ver quién es más torpe que quién, ¿no? Y de hecho, incluso hasta el mismo Partido Popular no ha parado de tener una lucha interna, sobre todo entre Casado y Díaz Ayuso, que es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y que bueno, ha sido una mujer que ha tenido un desempeño político interesante, ha tenido importantes éxitos electorales recientemente, y uno tendría a pensar de que bueno, que ella sería a tenor, digamos, de los resultados políticos, ¿no? Ella sería como debería ser la que encabezara, ¿no? Por primera vez la conducción del partido, una mujer, ¿no? El Partido Popular. Y bueno, la lucha interna es tan descarnada y es tan a cuchillo, ¿no? Que ahorita, bueno, el mismo día de hoy salieron a relucir unas acusaciones en las que aparentemente el mismo Partido Popular estaría pagando a investigadores privados para revisar presuntos casos de corrupción dentro de su propio partido. Entonces, claro, uno esperaría que, bueno, lo intuitivo sería que estas denuncias de corrupción vinieran o de la sociedad civil o De los opositores. exacto, no del propio partido, ¿no? Entonces, aparte que hasta ahora se manejan más, son más las sombras que están alrededor de las famosas pruebas que certidumbres, ¿no? Entonces, claro, son muchas cosas que enrarecen tanto el sistema de partidos que ciertamente son llamativos particularmente para otros acontecimientos que también ocurren en América Latina. Sí, sin duda es estas elecciones son un evento importante porque refleja diferentes tendencias que hemos venido platicando y que se pueden constatar en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, lo que ya habíamos comentado y que quizá es lo más relevante de estos resultados, que es la consolidación de la extrema derecha, ¿no? Ya habíamos platicado cuando hablamos de la elección de Costa Rica, que había este ministro evangélico que estaba quedando en segundos, terceros lugares en otras elecciones en Costa Rica, y comentábamos que la influencia de una extrema derecha, ¿no? De estos discursos xenófobos, homófobos y, bueno, ultranacionalistas, está creciendo no solamente en España, sino también en América Latina. Entonces, por ahí es un reflejo de eso que ya habíamos estado platicando, ¿no? Claro. Que sí están ganando posiciones políticas y luego vemos cuáles son las otras alternativas y lo que tiene de curioso este caso es que el Partido Popular, que como ya lo dijiste es el que está gobernando, pues tampoco es que sean muy progresistas. Entonces imagínate, si hasta ellos están espantados de que tienen que gobernar con Vox, pues ¿cuáles serán claro. las directrices políticas de Vox que ni siquiera el Partido Popular, que es también conservador, que es también de derecha, está contento con ese resultado? Y eso, pues un poco derivado de otro fenómeno que efectivamente se está dando y que ya lo mencionaste, que es la fragmentación de los partidos de oposición, ¿no? Hay estos ejecutivos fuertes con sus partidos fuertes, ¿no? Su maquinaria
bien engrasada para mover la propaganda, la publicidad, lo que tú quieras, ¿no? Pero los partidos que están alrededor, que no son gobierno, pues están bastante debilitados. El caso de Podemos, el caso de Ciudadanos, ¿no? El caso de la oposición en Venezuela. Ya veremos a ver qué tanto peso van a tener los diferentes partidos que también hay en Colombia, o si al final va a ser una carrera entre dos. Vamos a ver qué tanto terreno va a recuperar el partido de Lula en Brasil, ¿no? Y Porque fíjate que es interesante porque estos liderazgos también de izquierda, que eso lo comentábamos in extenso la semana pasada, también tienen otra característica interesante, que esta segunda ola también en sus fórmulas incorporan a alguien que es del centro, ¿no? sí. Que es el caso de Alckmin en Brasil, que es el caso de Rivera hace poco en Colombia. O sea, hay como esa necesidad esa carta de presentación del extremismo de Sí, izquierda que que va a se tiene que romper, moderar, que como va, Boric. exacto, en plan revolucionario a destruirlo todo, porque nada sirve, porque todo tiene que volar por los aires. Ese tema ya mostró su fracaso en estos, digamos, en ese primer viraje, ¿no? Y que al final del día, pues, mira, a veces es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí, Eh, exacto. Es que yo creo que ahí le has dado en el clavo al quid de la cuestión, porque un partido de izquierda o de extrema izquierda tiene que presentar un programa completamente revolucionario, ¿no? Para poder ser escuchado. Pero un partido de derecha no necesita tener toda esa propuesta estrafalaria, porque un partido de derecha va a apelar a valores que ya están enraizados en sí, una claro. ciudadanía, en una comunidad. Y Por eso es que entonces, el apelativo más cercano es el de partidos conservadores. sí, claro, sí, 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 claro. sí. Y Sí, sí. entonces no tienen que crear esas megaplataformas, ¿no? De yo vengo a cambiar, yo vengo a mejorar, yo vengo a prometer, sino simplemente decir, mira, pues hay un orden, a ti te gusta ese orden y yo lo voy a cuidar, ¿no? Claro. Y Y es con que ese mensaje, pues es que están ganando espacios, claro, ¿no? y que aparte de eso también hay otros elementos interesantes. Por ejemplo, en el caso, el fenómeno este de las elecciones de Castilla y León, eh, cuando vi desde el arranque, desde la propia adelanto, la propia convocatoria, tenía como algunas reminiscencias con lo que ocurre con la Liga Norte en Francia, que va directamente no a los centros más urbanos, sino a las zonas más rurales, ¿no? Donde el tema de la desregulación del trabajo es más notoria, donde los inmigrantes son el principal agente de factibilidad económica. Y precisamente ahí es donde empiezan a ver las primeras tensiones entre el mundo rural y este nuevo mundo emergente, ¿no? Que va con el ritmo de las migraciones, ¿no? Y es ahí donde entra esa lucha de visiones de sociedad, ¿no? Que es ahí Ujú. donde tienen tanto auge estas ideas y sobre todo estas consignas, ¿no? En que siempre la criminalización viene del inmigrante, que los problemas de criminalidad vienen porque viene gente de África o viene gente de allá. Y ese es un poco el imaginario en el cual Ujú. cabalgan estas ideas más conservadoras. Por eso Claro. es que, claro, ciertamente lo que aquí también llama la atención y uno de alguna manera como politólogo hay que ir poniendo un poco de orden a nivel conceptual, es que el concepto concreto debe ser o derecha o conservadores, no Sí. extremo, ultra derecha, porque claro, es que el tema de los que son ultras o No, sí son comunistas, ultras, Javier, sí son no, ultras. claro, o sea, digamos, el ultra no participa en política. El ultra va a destruirlo. O sea, Ya, digamos, es un poco como cuando hablaban sobre, bueno, la ultra, pues si hay ultraderecha, debería haber también ultra izquierda. Y el término es casi un término que no existe periodísticamente, ¿no? Y muchas veces los periodistas son los que nos ponen los conceptos a nosotros, ¿no? Y eso es un poco la reflexión, ¿no? Obviamente, cuando tú ves el comportamiento, el patrón de comportamiento de un Jair Bolsonaro, por ejemplo, tú te das cuenta que ese es un tipo que, digamos, si no hubiese ningún control democrático, bueno,
Brasil tendría una dictadura de derecha, de extrema derecha, Claro. por supuesto que sí, o sea, no hay, digamos, ahí no hay mucho, no hay mucho que matizar. Sin embargo, es importante que hay partidos que, bueno, tienen, digamos, como que el mínimo estándar para ser un partido político y participar de elecciones y participar de un Sí, sistema político con unas reglas mínimas, ¿no? Pero obviamente, digamos, hay otros ultras, por lo menos los comunistas. Hay comunistas que no siempre cuestionan el hecho de ir a elecciones, consideran que la elección es un mecanismo también de, 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 de control y dominación de la élite, o sea, eso también existe del otro extremo, ¿no? Entonces, por sí. eso te decía lo de usar el concepto, pero sí, en el No, caso de Vox, ciertamente tiene esa característica. no, yo en el punto de partida estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, las categorías Claro, claro. las inventamos para algo y hay que usarlas, pero también hay un espectro de acción política que de alguna manera pues va retroalimentando esas mismas categorías, ¿no? Y yo creo que este es un muy buen ejemplo de cómo ese espectro de acción política en esa relación entre teoría y práctica va explotando o va Claro. reconstruyendo las categorías. Que el mismo Partido Popular, que es un partido conservador, no Ujú. quiera negociar con Vox, pues Sí, imagínate. le da a Vox un talante, una cualidad pues, más extrema. Claro, preocupante, ¿no? Y por supuesto que obviamente hay un elemento también diferenciador importante, que Vox, por ejemplo, o sea, hay unos elementos de crítica muy bien hecha que le hace al gobierno de Sánchez, sobre todo en que el gobierno de Sánchez ha desatendido la agenda de las preocupaciones de la gente y son muy interesantísimos Sí, los discursos y los debates parlamentarios, porque precisamente muchas veces uno escucha a Sánchez y pareciera como que cuando habla del tema de la igualdad de género, pareciera que estoy hablando de que vivieran en Afganistán y que hay grupos eh, que van selectivamente a buscar, matando a mujeres en cantidades industriales y que hay fosas comunes con mujeres. Y entonces, es como que, ya, ok, eso es un problema, digamos, que hay que trabajarlo como a nivel normativo y todo esto, pero no me desvíe el tema que aquí mucha gente no llega a fin de mes. claro, La claro, factura de la claro. luz ha llegado a unos picos históricos, que aquí hay también corrupción, que usted también participa en esa corrupción. O sea, es un poco ahí donde tú ves quién está capitalizando en el discurso también de la gente. Claro. ¿Sabes? Esa es un poco la parte interesante de esto, ¿no? Sí, Pero bueno, porque como te decía hace un momento, o sea, o bueno, como estábamos reflexionando, o sea, un partido de derecha, un partido conservador, no tiene que venir a prometerte nada. exacto. Y al final la gente sabe que no va a estar traicionada por ese partido, porque no le prometió nada. Claro. Y bueno,